Bueno, vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 13. Vamos a leer del versículo 10 al 17. Me estoy salteando a propósito nuevamente la parábola del sembrador y ya voy a explicar el porqué. El título que figura ahí en el versículo 10 ya nos da el título de la enseñanza de hoy, que se llama Propósito de las parábolas, ¿no? Dice así, del 10 al 17 dice: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, mas el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y muchos y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. La semana pasada vimos el principio, ¿no?, de esto de qué son las parábolas, ¿sí? Estuvimos viendo cuál era el significado de las parábolas y cómo se aplica a nuestra vida, ¿no? Lo que significaba para nuestras vidas las parábolas, cómo de la palabra de Dios, de toda la palabra de Dios, podemos sacar parábolas, no solamente del Nuevo Testamento, de lo que dice de las parábolas de Jesús, sino que todas las historias del Antiguo Testamento también son parábolas para nuestras vidas, y también concluimos que debemos sacar nuestras propias parábolas, ¿se acuerdan? De nuestras propias enseñanzas, de nuestra propia vida que el Señor nos da. Este era el propósito, el método de enseñanza del Señor, ¿no? Por medio de parábolas. Y hoy decidí saltarme a propósito nuevamente. Estaba por empezar con la primera parábola, pero me pareció interesante ver esto, ¿no? Ya vimos que el Señor, esta pausa que vemos acá que hace, muy probablemente la habrá hecho cuando terminó ya todo el discurso y todo lo que hablaron, ¿no? Entonces vemos que acá el Señor, el título dice el propósito de las parábolas. Eso vamos a ver hoy. Antes de pasar a la primera parábola, vamos a ver esta otra aclaración que hizo el Señor Jesús acerca de este tema, que es el propósito, el por qué sería, el Señor eligió hablarle a la gente con parábolas. ¿Sí? Y es muy importante para que nosotros lo entendamos también antes de pasar a analizar una por una las parábolas, ¿no? Es distinto el orden en el que viene Mateo, pero nos va a servir para el estudio, para que ya vayamos viendo con tiempo cómo es la forma de leer las parábolas, para que cuando las leamos ya no tenemos que explicar todo desde cero, sino que vamos a entenderlo con mucha más claridad, ¿no? Así que vamos a leer el versículo número 10. Dice: Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿No? Eh, Luego más adelante vamos a ver de que era así, como había dicho la semana pasada, de que este pasaje tiene que haber sido no en el medio de las parábolas, sino después. Luego, cuando estuve buscando en Marcos, resulta que Marcos lo dice claramente, que luego ya después cuando estuvieron solos les dice estas palabras, ¿no? Si bien acá Mateo lo interrumpe, pero Mateo lo interrumpe para que antes de seguir dando las parábolas, ya vayamos teniendo esta enseñanza del por qué les habla en parábolas. Esta pregunta de los discípulos es muy interesante porque parece, o tal vez lo están haciendo, están cuestionando el método de enseñanza de Jesús. ¿Sí? Le están pidiendo explicaciones de por qué hablaba de esta forma. No, no cuestionando me refiero a criticándolo, sino
tratando de entender tal vez el por qué lo están haciendo, porque ellos no entendían realmente. Y eso es lo interesante, de que ellos preguntan esto porque ellos mismos estaban confundidos. Luego lo vemos que el Señor les tiene que explicar el tema de la parábola del sembrador, y al final vamos a ver que ellos mismos van y le preguntan sobre otra parábola porque tampoco entendieron. ¿Por qué le preguntan, le hacen esta pregunta? ¿Por qué les enseñas de esta forma que es complicada hasta para nosotros? ¿Sí? ¿Por qué le explicas a gente nueva, ponele, este tema que es complicado aún hasta para nosotros? Eh, Vamos a ver, leamos versículos 10 y 11. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola, no? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Fíjense, es muy interesante que Mateo tiene una forma mucho más amable de relatar este evento, pero Marco lo hace de una forma bastante más dura. Escuchen, no hace falta que vayan, si quieren lo quieren anotar, pero se lo leo yo rápido. Marcos capítulo 4, versículos 10 y 12, dice así. Bueno, acá se aclara que era así, ¿no? Que este pasaje se dio cuando ya estaban solos, porque dice, cuando estuvo solo, los que estaban con él, perdón, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Con la forma en la que lo cuenta Marcos, pareciera como que el Señor lo estuviera haciendo a propósito para que no entiendan, ¿sí? Si uno lo lee así fuera de contexto y no lo lee con su parte paralela en Mateo, parece como que esa enseñanza falsa, por cierto, de que el Señor elige a unos para salvación y a otros para perdición, es cierta. Y no, no es así, ¿sí? Este es uno de los pasajes del cual precisamente muchos se agarran para decir, no, el Señor elige a unos para que se vayan al cielo y a otros para que se vayan al infierno. Sería un Dios injusto, ¿sí? Porque entonces, ¿para qué nos manda que todo el mundo se arrepienta si Él ya eligió quiénes se van a salvar y quiénes no? Bien, no, obviamente no es esa la intención. La palabra del Señor dice claramente que Él nos escogió, sí, pero ¿en base a qué? A su presciencia, o sea, a su conocimiento previo de qué? De que le íbamos a aceptar. Él sabía quiénes le iban a aceptar y quiénes no. Eso no quiere decir que no nos dio todos la libertad de creer o no creer. Pero Él ya conocía quiénes iban a aceptar. Hay gente que toda la vida tuvo todo fácil y nunca tuvo un problema y aún así nunca decidieron buscar a Dios. Hay gente que tuvo muchísimos problemas y por esos problemas buscaron a Dios. Hay gente que tuvo una vida de ricos y muy fácil, pero aún así tuvieron la humildad para reconocer a Dios. Y hay gente que tuvo todos los problemas y todo los llevaba a empujar a Dios y aún así murieron tercos y le pusieron la lápida cruzada de lo terco que eran porque no quisieron reconocer a Dios aún teniendo todas las posibilidades. Entonces no es una cosa de que Dios elige a uno y a otros no, sino que Dios nos da a todos la misma posibilidad de creer, pero la forma en la que lo relata Marcos lo dice tal vez con las palabras que usó Jesús, pero Mateo lo usa con las palabras de la intención de lo que estaba diciendo Jesús. ¿Sí? Fíjense cómo lo dice Marcos, dice, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan. O sea, parece como que lo estuviera diciendo con mala intención, para que no lo hagan. Pero cuando leamos la parte de Mateo, dice, eh, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero acá les dice en el versículo 12, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Bien, ¿quiénes son ellos exactamente? ¿Quiénes son ellos? Eh, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Fíjense que esto que interesante. Dice, más a vosotros, perdón, ¿dónde está? Sí, acá está la diferencia. Vosotros y ellos. ¿Quiénes son vosotros? Vosotros le está hablando de los discípulos y ahí en Marcos vemos que ¿quiénes eran los discípulos? No los 12. Dice, estaban los que estaban con Jesús y los 12. Recordemos que los discípulos eran muchos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son vosotros cuando le dice? Es para que ustedes entiendan. Los que estaban siguiendo a Cristo, ¿sí?
La única forma de entender la palabra de Dios es seguir a Cristo. ¿Quiénes son ellos? Todos los que estaban escucharon las predicaciones del Señor y aún así no las quisieron creer. ¿Sí? No estaba diciendo una diferencia entre sus 12 discípulos y el resto para que no entienda nada. De hecho, muchos años yo creí que se refería a eso, de que lo explicaba para que lo entiendan los 12 y bueno, ya cuando el Señor resucitara, ya los discípulos iban a predicar lo que habían aprendido. No, 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 le está hablando a un grupo grande de personas. ¿Sí? Eran muchos los que le seguían todavía. Ya después al final vemos que lo dejan, quedan solamente los 12. Pero todavía, por lo que vimos en Marco, estaban todavía los 12 y muchos otros que se acercaron, fueron los otros, no los 12, sino fueron muchos otros que se acercaron y le preguntaron, no entendemos esto. ¿Qué vemos ahí? La explicación está ahí mismo, fíjense, dice, eh, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no. Vemos que al final también dice, el que tiene oído, oiga, que traducido a nuestro idioma, a nuestra forma de hablar sería, el que tiene entendimiento, entienda lo que estoy diciendo. Para que los que tienen entendimiento, para los que buscan saber la palabra de Dios, entiendan. Y el que no le interesa la palabra de Dios, no lo entienda. ¿Qué era necesario para entender estas parábolas? Simplemente acercarse a Jesús y preguntarle. Eso es lo que hicieron los discípulos. Se acercaron y le preguntaron, Maestro, no entendemos. ¿A quién él está hablando? A los que tuvieron la humildad de ir a preguntarle. Los otros, capaz que los fariseos o los otros que pasaban por ahí, no les interesó o se quedaron con la duda y se fueron. ¿Sí? Vosotros son los que estaban con él. Ellos son los que no creen. ¿Sí? Eh, Fíjense, versículo 12 dice, versículo 11, 11 y 12 vamos a leer. Vamos a leer todos así de a dos porque como viene hablando todo un solo tema, si no nos perdemos. Él les respondió y les dijo, respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Qué tiene que ver este versículo con lo que le está hablando anteriormente? ¿De qué está hablando? De acá hablan muchos, ¿no? También para el tema de la prosperidad y mucho de eso, ¿no? De que vos que tenés que buscar tener cosas materiales, tenés que buscar tener casa, trabajo, dinero, para que Dios te dé más. Y no tiene nada que ver porque no está hablando de eso, ni remotamente está hablando de eso. Fíjense, el que escucha con atención la palabra de Dios ya está teniendo algo, una gotita de fe. ¿Sí? Eso está teniendo. Cuando uno escucha con atención, está teniendo como el grano de mostaza, ¿se acuerdan? Una semillita, algo chiquitito, pero algo de fe. El que está escuchando con atención. Puede que a lo mejor no entienda el mensaje. Puede que se quede con la duda. Pero dice, el que tiene aunque sea un poquito de fe, se le va a ser dada más. El que tiene un poquito de conocimiento de la palabra de Dios y le interesa tener más, le va a ser dada más. Pero el que no tiene fe, el que escucha la palabra y le da lo mismo, ¿sí? ¿Qué le va a pasar? Aún lo que tiene le será quitado. Aún ese poquito de fe que tenía, como yo, de forma descreída, aún ese poquito le será quitado. ¿Y cuántas veces lo hemos visto esto, no? Es tan triste. ¿Qué demanda el Señor? Por eso cuando el Señor dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿sí? Si tuviéramos ese poquito de fe para creer en Dios, es suficiente para que ya se nos despierte la curiosidad y queramos entender, ¿sí? El que escucha con atención la palabra de Dios ya está teniendo una gotita de fe como un grano de mostaza. Aunque no entienda, la palabra ya empezó a obrar, ya empezó a germinar, ya te queda la duda, ya querés entender. Yo tengo conocidos que cada tanto vienen y me preguntan, che, ¿cómo es esto en la Biblia? Ya, ahí está la gotita. Vos que siempre estás con el tema de la Biblia, ¿cómo es esto? ¿Y por qué el otro día? Bueno, me tocó un amigo que me preguntaba acerca del tema de, porque él se va a meter para policía, y me dice, ¿y si me toca disparar? ¿Cómo es el tema? Bueno, me tocó explicarle bíblicamente cómo es el tema. No lo voy a explicar ahora porque no tiene sentido. Pero así, esa semillita, y cada vez que, tengo varios conocidos que cada vez que tienen una duda bíblica, vienen y me preguntan, ¿qué pasó? La semillita ya está sembrada. ¿Qué está haciendo? Está creciendo. ¿Sí? El que tiene, le será dado más. Ya tiene un poquito de fe, ya creen en Dios. ¿Sí? A su manera, dicen ellos. Pero bueno, uno tiene que seguir orando, tiene que seguir dando palabras hasta que germine y dé fruto. ¿Sí? De a poquito esa pequeña palabrita está dando fruto. Y vienen y buscan más. Che, ¿qué pasó con esto?
¿Y cómo es el tema de David y Goliat? No entiendo. ¿Cómo es el tema de Adán y Eva? Ya la semilla está sembrada. Pero hay gente que la escucha y le da lo mismo, ¿sí? El que tiene poco entendimiento recibirá más, pero el que rehúsa entender le será quitado aún ese poquito. ¿Y a qué le suena esto? ¿Saben cómo se llama eso? Cuando tenés entendimiento pero no lo usás. Cuando Dios ya te dio ese poquito, ese granito de mostaza pero no crece, se llama apostasía. Termina cayendo en la apostasía. ¿Sí? Gente que supuestamente conoce a quién le está hablando, a quién está criticando, a los fariseos. Gente que se conocía la Biblia de tapa a tapa, bueno, la Biblia que tenía en aquel momento, que es el Antiguo Testamento, se la conocían de tapa a tapa, pero no daba fruto, pero ni a palo. Lo regaran como lo regaran, le pusieron la semilla que pusieron, no crecía nada. ¿Sí? ¿En qué cayeron? En apostasía. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Vemos gente que va a la iglesia y que vuelve a decir, pero la palabra de Dios dice que esto está mal, este desorden dentro. Esperamos un segundito. Vos le decís, la palabra de Dios dice claramente que este desorden dentro de la congregación está mal, es antibíblico. Mira, acá está el pasaje. Hágase todo ordenadamente, las mujeres de esta forma, los varones de esta forma. Bueno, los que creen que se puede hablar en lengua, ok. Acá dice claramente que si alguien habla en lengua, que haya alguien que interprete. Si no, que calle la boca. Y vos les mostrás que los pasajes dicen así y... No, bueno, sí, pero nosotros sentimos de esta manera. ¿Qué están haciendo? Están negando esa palabra. La cual está exhibiendo la palabra de Dios y ellos te están diciendo que su forma de pensar es más grande que lo que dice la palabra de Dios. Lo cual implica un peligro gravísimo. Eso te va llevando de a poquito a lo que les pasó a los fariseos, a la apostasía. En aquel tiempo era todo legalismo, hoy en tiempo es todo libertinaje. ¿Sí? Versículo 13 y 14 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Fíjese la diferencia en cómo lo dice Mateo y cómo lo dice Marcos. ¿Cómo decía Marcos? Para que viendo no vean, ¿sí? Y oyendo no entiendan. ¿Sí? Y acá Mateo está diciendo la forma, Marcos seguramente dijo la forma en la que lo expresó Jesús, pero Mateo está entendiendo lo que quiso decir. Por eso les hablo por palabras, porque viendo no ven. ¿Sí? No es malintencionado lo que hizo Jesús. ¿Sí? Lo está haciendo con la intención de que, Mateo lo está explicando con la intención de que entiendas lo que quiso decir. Porque viendo no ven y oyendo ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ahí les voy a leer yo rápidamente acá. En Isaías 5:21, para el que está anotando, dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. ¿Sí? ¿A quién les recuerda? A los fariseos. Jeremías 5:21. Los dos son 5:21. Isaías 5:21 y Jeremías 5:21. Dice, Jeremías 5:21 dice, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen. ¿Sí? A esa palabra se está refiriendo el Señor. Eh, los fariseos obviamente se refiere a los de aquel tiempo, pero también se refiere a los de este tiempo. ¿Sí? A los fariseos modernos, les llamo yo, como estos ejemplos que acabamos de dar. Por esto, fíjense qué interesante, por esto que dice el Señor, es imposible crecer espiritualmente en el conocimiento de la verdad para este tipo de personas, porque es necesario la enseñanza y la explicación de la palabra. ¿Sí? Han visto las personas que dicen que pueden quedarse en sus casas y leer la palabra, está bien para ellos, pueden escuchar prédicas y está bien para ellos. Es imposible. ¿Por qué? Porque necesitamos la explicación de la palabra. ¿Qué les pasó a los que no fueron a preguntarle al Señor Jesús sobre la parábola? Se quedaron con la duda. O lo interpretaron a su manera. Eso es lo que pasa cuando nos quedamos con esa teoría de que, no, pero bueno, Dios está en todos lados, yo me puedo quedar en mi casa. No, es la importancia de congregarse. El poder, no solamente el confraternizar con los hermanos, sino el sacarnos las dudas. El poder acudir al pastor. Pastor, yo estoy en desacuerdo con este tema. No lo entiendo. Explíquemelo. ¿Sí? Pastor o al que sea. O con otro hermano. A veces no hace falta ni siquiera acudir al pastor. A veces charlando con otro hermano ya Dios ya te abrió la cabeza. Me ha pasado un montón de veces de simplemente estar charlando con los hermanos y que explican, así como dice tal pasaje,
y nunca se me hubiese ocurrido aplicarlo a lo que este hermano lo dice ahora. Para eso es el congregarse. Por eso es imposible el conocimiento espiritual individual, porque la palabra es de interpretación pública. ¿Sabían eso? La palabra es de interpretación pública, no es privada. ¿Sí? Eh, Versículo 15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sano. Fíjense qué interesante como lo dice Mateo. No es que Dios habló, Jesús hablaba en parábolas, para que no entiendan, con la intención de que no entiendan. Acá está clarísimo porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, no que creció en el buen sentido. ¿Qué pasa con el corazón cuando uno come mal? Se llena de grasa, ¿sí? Y eso es perjudicial para la salud. El corazón se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, o sea, no tienen ganas de escuchar, ¿sí? Y han cerrado sus ojos para que, ahí está la consecuencia, para que no vean. Es una consecuencia de lo que ellos mismos hicieron. No es que Jesús les hablaba en parábola para que no entiendan, sino que el no entender las parábolas era una consecuencia de su misma, ¿cómo se dice? Eh, sí, su obstinación contra, contra qué. ¿Cuál era el problema central de los fariseos? Reconocer a Jesús como el Mesías. ¿Sí? En su obstinación, con tal de no reconocerlo como Mesías, no le iban a preguntar de qué se trataba, no les interesaba las enseñanzas, porque ellos creían su forma y no les interesaba creer de otra forma. No les interesaba saber la verdad. Este pasaje también está, son palabras del Señor, pero sacadas de Isaías, capítulo 6, versículo 9 y 10, dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Eso es Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Eso es todo lo que está hablando el Señor, son referencias a Isaías y a Jeremías, ¿sí? A los profetas. Todo lo que el Señor hablaba era palabra de Dios. ¿Y cuál era la palabra de Dios en ese tiempo? El Antiguo Testamento. ¿Sí? Hoy tenemos toda la revelación completa. Bien. Eh, Fíjense qué interesante esta pesadez, ¿no? De la que habla. Como decía, el corazón engrosado. No dice un corazón grande, ¿sí? Dice engrosado, o sea, lleno de grasa. No sé cómo se llama bien esa enfermedad de que el corazón se empieza a llenar todo de grasa del corazón alrededor y se empieza a volver difícil poder bombear la sangre y termina en distintos tipos de enfermedad o en la muerte directamente. ¿Ah? Fiaca se llama. Bien, hay una enfermedad que hace eso, va haciendo que el corazón se vaya más gordo, lleno de grasa, las arterias se tapan y muere. Pero el Señor lo refleja esto de forma espiritual, ¿sí? Está el corazón ahí, o sea, habla de un corazón que está supuestamente en la presencia de Dios, está escuchando la palabra, pero está pesado. Escucha que tiene que arrepentirse, pero está muy fiacoso para hacerlo. Escucha y dice, escuchando, dice, los oídos se le vuelven también, como dice la palabra, y con los oídos oyen pesadamente también. O sea, como decía el hermano, con fiaca. ¿Sí? Escuchan que hay que congregarse y bueno, sí, pero yo tengo mis cosas. Escuchan que tiene que pedirle perdón a la esposa cuando la trata mal, pero y bueno, escucha a la esposa que tiene que respetar al marido, pero bueno, si no grito nadie me entiende. Y así, eso es escuchar pesadamente. Lo escucho, pero mi pensamiento tiene más poder que lo que dice la palabra de Dios. Ahí vemos las consecuencias de a dónde lleva, ¿sí? Esa pesadez y esa pereza de escuchar y de entender, obviamente, es la condición que lleva a qué cosa. ¿Cuál es el tema grande que estuvimos viendo antes de este tema? ¿Se acuerdan? El tema más jodido en el cual cayeron los fariseos. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Y no obraba. Exactamente. ¿Por qué? Porque escuchaban, porque veían y no entendían y no les entraba bala. ¿A qué lleva la pesadez del corazón y de los oídos a prestar atención y obedecer? A blasfemar contra Dios. ¿Sí? A terminar atacando a Dios. ¿Por qué?
Porque como el corazón no está dispuesto a entender, terminamos buscando excusas. ¿Y dígame, levante la mano el que nunca conoció a alguien que dice, yo sí serví toda la vida a Dios y al final me salió todo mal? Y vos le preguntas, ¿cómo era tu vida espiritual? Bueno, yo fui a la iglesia muchos años. Nunca te dicen que se convirtieron. Nunca te dicen que amaban a Dios. No, yo fui a la iglesia 30 años. Y son todos unos hipócritas. ¿Por qué? Porque escuchaban pesadamente. Porque el corazón estaba engrosado de sí mismo, nada más. No es que Jesús usaba la parábola para que se pierdan, sino para que tengan la humildad de preguntar el significado. Eso es lo que tenemos que hacer en la casa de Dios. Para eso venimos a la casa del Señor. ¿Sí? ¿Se entiende? Amén. Eh, esto de hablarles en parábolas me pareció muy interesante porque me recordó a una escena de una película que seguramente todos vieron. Porque les hablaba por parábolas pudiendo decirles, como en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, ¿qué les decía? Exactamente, bienaventurados los que hacen esto está bien, esto está mal. Hablaba directamente. Pero ahora empezó a hablarles por parábolas. ¿Qué es lo que les puso? Les puso una pequeña, ¿cómo se dice? Una pequeña prueba para ver quién pasa la prueba y sigue adelante. ¿A qué película me recordó esto? A Karate Kid. ¿Se acuerdan? ¿Quién no la vio? Viejísima la película. Que va el chico que quiere aprender karate porque quiere aprender a defenderse. ¿Y qué hace el viejito, el señor Miyagi? Lo hace poner todo un día entero a encerar, pulir, encerar, pulir. Y el chico, ¿qué le pasa? No entiende, no entiende, pero bueno, obedece. Después le dice, con la esperanza de que le enseñe karate. Después le dice, bueno, ahora agarra y pinta la cerca así, la mano arriba, la mano abajo. Y así lo tiene limpiándole toda la casa y al final el chico al final explota de enojo diciéndole, ¿para qué me sirve toda esta porquería? Al final me tuviste de esclavo. Y cuando el viejito le muestra, mira, enséñame esto, y le empieza a tirar los golpes y le muestra que todo lo que le enseñó fue con un propósito. Fue para que él aprendiera después los movimientos. ¿Qué le estaba enseñando? Los rudimentos. Bueno, el Señor por eso usa las parábolas. Precisamente les está mostrando los rudimentos para ver quién pasa la prueba. Yo una vez quise ir a boxeo. Me dijeron, si pasás este día, si volvés la segunda vez, es cosa. Es que tenés ganas de boxear en serio. Creo que no volví la segunda. Porque te hacían correr, te reventaban, te hacían de todo. Correr, flexiones de brazos. ¿La intención cuál era? Purgar a los que solamente se querían venir a pegarle una bolsa y nada más, de los que verdaderamente les interesaba el deporte. Obviamente salí descalificado, porque no volví. ¿Mm? Claramente solamente quería hacer un poco de ejercicio y nada más. No era mi intención el boxeo. Está muy bueno. A mí me han preguntado, cuando era, hace muchos años, ¿no? Antes de conocer a Carla, una chica de la iglesia donde yo iba me dice, Michael, ¿quiere que me enseñe a tocar la guitarra? Le digo, ok, comprate una guitarra y vemos. No, bueno, pero vos tenés guitarra, préstame. No, vos querés que yo te enseñe, mostrame que querés que te enseñe comprándote una guitarra. ¿Sí? Porque si no te compras la guitarra significa que es una emoción del momento y yo no tengo tiempo, yo no tengo paciencia para estar enseñando. Comprate la guitarra. Yo he tenido en toda la vida un solo alumno. Él sí, se compró la guitarra, se compró todo, iba a mi casa, estaba desesperado por aprender. Y hasta el día de hoy toca en una iglesia. Estaba desesperado, iba a mi casa y mostrame esto, no entiendo esta nota, ¿cómo se hace esto? Explícame esta canción. Todo el tiempo así desesperado, hambriento por tocar la guitarra. Hasta el día de hoy toca la guitarra. Eso es lo que estaba haciendo el Señor con estas enseñanzas que eran un poco más complicados. Buscar a que los que verdaderamente les interesa la palabra de Dios queden en la casa de Dios. Y esto me hace reflexionar sobre lo que hacemos acá en la iglesia. Muchas veces a mí me ha tocado escuchar de gente que cree que la predicación tiene que ser liviana y tranquila para que todos la puedan entender. ¿Sí? Eso es un error bastante grave porque va contra lo mismo que está enseñando el Señor Jesús. La palabra tiene que ser sólida. Y si uno no entiende, precisamente esa es la intención. Que el que entiende salga edificado. Y el que no entiende, pregunte. ¿Sí? Como cuando vas a la universidad, cuando vas a cualquier lugar a aprender algo, ¿qué quiere el profesor? Que no te quedes con las dudas. Que pregunte, porque si no eso después va a devenir en que vas a terminar abandonando porque no entendés nada. Esa es la intención del Señor acá. Y por eso muchas veces, a lo mejor si algo se les hace un poquito complicado o algo sienten que es muy pesado, que estar estudiando Mateo versículo a versículo es una locura. No, hermano. La intención del Señor es esa, que seamos edificados. Y por eso seguramente hoy en día no somos tantos como en otra época. Pero es lo que el Señor, es una herramienta que el Señor usa. El Señor acá acabamos de leer que estaba con los 12 discípulos y con todos los otros que le seguían.
Cuando los mandó de dos en dos, mandó a 70 de dos en dos. Pero al final, le terminaron quedando solamente los 12. Cuando el Señor le dice el Señor, ¿y usted también si quieren ir? Y Pedro le dice, ¿y a dónde vamos a ir? Si solamente vos tenés palabras de vida. ¿Sí? El Señor quiere que seamos como esos 12. ¿Sí? No le interesa llenar bancos y multitudes. Sería hermoso que muchos escuchen la palabra de Dios. Y es genial cuando pasa. Pero muchas veces el Señor tiene que quedarse con los 12, que no sé si es lo que somos, la cantidad que somos ahora. Más o menos, un poquito más somos. Pero es así. Ese es el propósito de la enseñanza a veces un poquito más dificultosa que nos da el Señor. Terminamos, versículos 16 y 17. Pero bienaventurados vosotros, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Siempre hablamos del privilegio que es tener la revelación completa, ¿no? Tener la Biblia, ya está, cerrada, el canon bíblico completo. No necesitamos agregarle más. Es más, termina la Biblia en el Apocalipsis directamente maldiciendo al que se le ocurre agregarle una palabra a cualquier cosa. O sea, tenemos la revelación completa. Tenemos la Biblia en un montón de versiones distintas. Yo me sorprendí hoy día viendo en el celular. Tengo las herramientas, no tengo que ir a buscar el pasaje, porque acá directamente donde el Señor Jesús habla y se está refiriendo a un pasaje de Isaías, simplemente tengo que hacer doble clic en ese versículo y me lleva directo a ese pasaje. Fíjense el nivel de comodidad que Dios nos dio. Y así puedo estudiar, no tengo que leerme manuales enteros, puedo estudiar mucho más rápido. ¿Sí? Fíjense el nivel de privilegio que tenemos. Tenemos la libertad de predicar acá afuera, sin ningún temor. Tenemos la libertad de poder hablarle, en mi negocio le puedo hablar a quien yo quiera. En nuestra casa, a donde vayamos le podemos hablar a quien sea. ¿Sí? Pero este privilegio es también una responsabilidad grandísima. Porque fíjense lo que dice. Dichoso, bienaventurado, recordemos que significa dichoso, bien por ustedes, qué bueno por ustedes significa. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Dichosos si estamos escuchando la palabra de Dios y la estamos entendiendo. ¿Qué problema cuando no estamos entendiendo la palabra de Dios? Pero dichosos de ustedes, dice el Señor. Gloria a Dios. Y nos cuesta, ¿sí? Y nos cuesta. Y es a veces es una lucha constante que tenemos. Y el Señor nos dice, bienaventurado, qué bueno que tenés lucha, porque significa que estás peleando la buena batalla. El que no tiene lucha no está peleando ninguna batalla. El que no tiene lucha, el que siente que ya está bien con Dios, no está peleando ninguna batalla. ¿Sí? Y eso es peligroso. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis. Recordemos que también dice la palabra del Señor que Abraham deseaba ver la promesa cumplida. ¿Sí? ¿Y qué le prometió el Señor? Bueno, le prometió varias cosas, ¿no? Una, que de él nacería una gran nación. Y dos, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Y qué significa esa promesa? La venida del Mesías. ¿Sí? Que por medio de Abraham, ¿de qué cosa? ¿De su descendencia? No, por medio de la fe. ¿Sí? Porque no empezó en Jacob, empezó en Abraham. Por medio de él van a ser benditas, o sea, ¿cuál fue la obra de Abraham? La más grande obra. Creer. Fue el padre de la fe. Por medio de la fe van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y dice, Abraham anhelaba ver aquel día. David anhelaba ver al Mesías. Todos en el Antiguo Testamento anhelaban ver lo que los discípulos vieron, lo que los fariseos vieron. ¿Sí? Habrían dado su vida entera. Vemos el hombre el sacerdote que recibió a Jesús cuando lo llevaron a presentarlo, cuando tenía 8 días recién de nacido. 8 días creo que era, ¿no? Sí. Cuando lo llevan a presentarlo, ¿no? A circuncidarlo. ¿Qué pasó? Que dice que ahí en ese momento dice que Dios le había prometido que él no iba a morir sin ver la gloria de Dios, el reino de Dios venir. ¿Sí? Y ya estaba viejito, ya tenía muchos años. Y ahí en ese momento dice, ok, Señor, ya me podés llevar en paz. Lo que ese hombre, ese sacerdote vivió, lo anhelaron ver todos los profetas del Antiguo Testamento y no lo vieron. Y él en su último momento lo vio. Lo que los discípulos escucharon, las enseñanzas, la explicación de la palabra de Dios
tan clara, tan nítida, ellos tenían su interpretación, tenían sus libros, el Talmud, el no me acuerdo cuándo, hay un montón de libros de los judíos en los cuales interpretaban que tal vez quería decir esto, tal vez significaba, pero todo era como un tal vez, ¿sí? Todo era un tal vez, no era algo seguro, no entendían bien a ciencia cierta, ¿sí? Todo lo que entendían, todo lo que veían era una sombra de lo que había a venir, pero cuando vino el Señor, ¿qué vino? La luz, ¿sí? Ya no era la sombra, ya era el objeto completo, ¿sí? Y les explicó todo esto. Así que hermanos, cuando venimos a la casa del Señor, cuando venimos los martes, bienaventurado por nosotros, ¿sí? No porque me estén escuchando a mí, Dios me libre, no. Porque tenemos la revelación completa, porque podemos escuchar y entender la palabra de Dios. Y si Dios quiere, a partir de la semana que viene, vamos a empezar a analizar estas parábolas en profundidad, porque cada una tiene mucho para hablar. Amén. El Señor les bendiga.